Los límites laterales, como puede ver en esta diapositiva, son límites que se determinan en dos sentidos, por la izquierda y por la derecha. Se parece o tiene mucha relación a los primeros temas que se ha desarrollado sobre la función fracción, las funciones racionales. Eh, Como puede ver en esta parte, el límite, eh, donde dice límite de la función f de x, cuando x se acerca a b y hay un signo negativo ahí, significa que x se acerca a b por la izquierda. B es un número cualquiera, puede ser cualquier número, positivo o negativo, pero el signo negativo que está en la parte de arribita significa que se va a acercar x a ese número, pero por la izquierda. Y este otro lado, el límite de la función f de x, cuando x se acerca a un número b, que es cualquier número, por la derecha. Este signo más en la parte de arribita significa que se acerca por la derecha, ¿no? Esa idea o esa definición ya lo hemos estado viendo en algunos temas pasados, cuando x se acerca por la izquierda y por la derecha de un número central. En este caso, ¿no?, el número central sería b, y decir por la izquierda que se acerca por la izquierda está relacionado, ¿no?, al signo menos que está en la parte de arribita, y si se acerca por la derecha está relacionado al signo más que está en la parte de arriba también. Y en este caso, el límite, lo que se define acá es que si el límite de la función cuando x se aproxima a ese número por la izquierda es igual o debe ser igual al límite de la misma función que se aproxima al mismo número pero por la derecha. Es decir, ambos resultados deben ser iguales. Es por eso que ahí está la letra L del límite. Y no se olvide que el límite representa la aproximación, ¿no? O sea, es el número próximo o al que se aproxima el valor de la función. En este ejemplo, donde la función f de x tiene tres igualdades, la primera igualdad, x al cuadrado menos 3, se va a utilizar cuando los valores de x sean mayores a 1. Y el valor de la función o la función será igual a 1 cuando el valor de x sea igual a 1. Y la función f de x será menos 1 menos x cuando el valor de la función sea menor que 1. Y lo que nos pide calcular acá, ¿no?, es el límite de la función cuando x se acerca a 1 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda significa menores que 1, ¿no es cierto? Y por la derecha mayores que 1. Justamente lo vemos acá. Entonces, cuando x se acerca a 1 por la izquierda, es decir, el valor de x será menor a 1, utilizaremos esta función. Y cuando x se acerca a 1 por la derecha, es decir, mayores a 1, x será mayor a 1, entonces utilizaremos esta primera función. Y debemos calcular si la función cuando x tiende a 1, se acerca a 1 por la derecha y por la izquierda, existe. Y luego trazaremos su gráfica. Como le decía, en el procedimiento, en el primer paso, calculamos los límites laterales, ¿no? Es decir, cuando x se acerca a 1 por la derecha y cuando x se acerca a 1 por la izquierda. Por la derecha significa el más, o sea, los mayores, y por la izquierda menos, o sea, los menores a 1. En este caso, la función f de x, cuando x se aproxima a 1 por la derecha, la función será x al cuadrado menos 3, porque cuando x se aproxima a 1 por la derecha, significa que x es mayor que 1. Y como x es mayor que 1, lo podemos ver acá en la primera fila, ¿no?, de la función, cuando x es mayor que 1. Entonces, por eso utilizamos el x al cuadrado menos 3. Y ahí reemplazamos el valor que se asume para x. O sea, x asume el valor de 1, ¿no? Entonces,
Entonces, no es que x sea 1, sino que como x se aproxima a 1, o x casi es 1, x asume ese valor. Entonces, como x casi es 1 y asume ese valor, se reemplaza en x, sería 1 al cuadrado, 1 menos 3 es negativo 2. Entonces, el límite de la función cuando x se acerca a 1 por la derecha es negativo 2. Y recuerde que el límite también es una aproximación. Es decir, los valores que se vayan a reemplazar en esta función se van a aproximar a menos 2. ¿Y quiénes son esos valores? Los valores de x que se acercan a 1 por la derecha. Es decir, todos aquellos valores de x que se acercan a 1 por la derecha, al ser reemplazados en esta función, esos resultados se van a aproximar al negativo 2. Cuando x se aproxima cada vez más a 1 por la derecha, entonces el resultado de la función se aproximará cada vez más al negativo 2. Parecido sucede cuando el límite de la función f de x, cuando x se acerca a 1 por la izquierda, ¿no? Es decir, como x se acerca a 1 por la izquierda, x es menor que 1, porque está a la izquierda de 1. Entonces, como x es menor a 1, utilizamos esta tercera función, menos 1 menos x. Nuevamente acá, x asume el valor de 1, porque se aproxima a 1, en este caso por la izquierda. Entonces, como x se asume que es 1, o sea, se aproxima a 1, entonces se reemplaza en x1. Y signos iguales se suman y es negativo 2. Entonces, como x se acerca a 1 por la izquierda, el límite de la función se aproxima a negativo 2. Es decir, si reemplazamos ese valor x que se aproxima a 1 por la izquierda, el resultado de la función se aproximará muchísimo al negativo 2, ¿no? Con respecto a estas dos partes. El segundo paso del procedimiento de la comparación, ¿no? Como puede ver ahí, el límite de la función cuando x se acerca a 1 por la derecha, ¿no? El resultado del límite es negativo 2. Y cuando x se acerca a 1 por la izquierda, el resultado del límite de la función es negativo 2, es decir, son iguales. Por lo tanto, se concluye diciendo que el límite de la función, de esta función, de toda esta función, existe y es negativo 2. Finalmente, en la parte gráfica, cuando x es mayor a 1, es decir, los valores mayores a 1 o a la derecha de 1, tenemos la gráfica que es una parábola, pero mayores a 1. Entonces, como puede ver acá, es una bolita abierta porque x es mayor que 1, o sea, x no es 1, x es mayor a 1. Y al reemplazar los valores de x mayores a 1 en esta función, tenemos esta curva de color rojo. Y cuando x es igual a 1, la función es 1, o sea, este punto negro. Y cuando x es menor a 1, como no es igual a 1, es menor a 1, por eso sigue siendo una bolita abierta. Cuando x es menor a 1, o sea, los que están a la izquierda de 1, se genera la función menos 1 menos x, que es esta línea recta de color azul. En este ejemplo 2 tenemos una función fracción donde en el numerador hay un valor absoluto, ¿no? Nos pide hallar el límite de la función cuando x se acerca a negativo 3 por la izquierda y cuando x se acerca a negativo 3 por la derecha. Entonces, como en el procedimiento hay un valor absoluto y por propiedad del valor absoluto, ¿no? Este tiene como solución a x más 3 si x más 3 es mayor que 0, mayor o igual a 0. Es decir, si es positivo. Y al resolver esta parte tenemos esto, ¿no? Y el valor absoluto será al negativo x más 3 si x más 3 es menor que 0, es decir, si es negativo. Es decir, x es menor a negativo 3. Se resuelve de esto. Calculamos los límites laterales de acuerdo a nuestro procedimiento, que es el paso 1.
Cuando x se acerca a negativo 3 por la derecha, es decir, la derecha significa mayores que negativo 3. Y mayores que negativo 3, en este caso, para el valor absoluto, utilizaremos el x más 3, ¿no? Porque x es mayor al negativo 3, por la derecha, ¿no? A eso se refiere por la derecha. Es por eso que aquí en el numerador, ¿no?, se utiliza el x más 3 y se puede factorizar el denominador. Se simplifica el x más 3 porque son iguales, quedando un medio, ¿no? No puede quedar vacío, tiene que quedar 1. Entonces quedaría un medio. Quiere decir que el límite de la función cuando x se acerca a negativo 3 por la derecha es un medio. Y cuando x es menor que negativo 3, es decir, x se acerca a negativo 3 por la izquierda. Al decir que se acerca por la izquierda es porque es menor a negativo 3. Entonces, de acuerdo a esta condición, cuando x es menor a negativo 3 o se acerca por la izquierda, utilizaremos el negativo x más 3. De igual manera, el denominador se simplifica, se puede factorizar y simplificar con el numerador, quedando negativo 1, es decir, negativo 1 medio. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos ambas soluciones. Y en el paso B, hacemos la comparación, ¿no? El límite de la función cuando x se acerca a negativo 3 por la derecha es un medio. Y cuando, de la misma función, el límite cuando x se acerca a negativo 3 por la izquierda es negativo 1 medio. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Como son diferentes, se concluye diciendo de que no existe límite, porque ambos resultados por la izquierda y por la derecha son diferentes. Y en la gráfica se puede ver eso, ¿no? Cuando se acerca por la izquierda, cuando x se acerca a negativo 3 por la izquierda y por la derecha, hay un espacio de separación, ¿no? Hay una separación entre ellos. Por lo tanto, esa gráfica significa que no existe límite entre las dos funciones. Y en este ejemplo 3, que se podría decir que es una combinación de los dos primeros, ¿no?, nos pide calcular el límite de la función g de x, que tiene estas tres igualdades, cuando x se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha, y cuando x se acerca a 5 por la izquierda y por la derecha. No se olvide que decir por la izquierda son menores y decir por la derecha son mayores, ¿no?, para 2 y para 5. En el procedimiento, ¿no?, primero calculamos para g de x cuando x se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha, ¿no? Cuando x se acerca a 2 por la derecha, es decir, los mayores a 2, y mayores a 2 sería esta parte, ¿no?, porque 2 es menor a x. Como 2 es menor a x, quiere decir que x es mayor a 2. Por lo tanto, la función g de x que vamos a utilizar es 2. Por eso acá se utiliza g de x2. Entonces el límite sería 2. Cuando x se acerca a 2 por la izquierda, es decir, x es menor a 2. Y en esta primera fila, x es menor a 2. Entonces utilizaremos esta función de g de x. Y reemplazamos ahí el valor de x que asume, y es 2, ¿no? En la x sería 2 al cuadrado, 4. Y 4 menos 4, 0. Entonces el límite de la función es 0. Como x se aproxima a 2 por la izquierda, el límite de la función se aproximará a 0, ¿no?, en este caso, para esta solución del x cuando se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha. Ahora, cuando x se acerca a 5, ¿no?, de acuerdo a esta función, x se acerca a 5 por la izquierda y por la derecha, utilizaremos estas dos filas. Entonces, pero en una de ellas, por ejemplo, en el valor absoluto, porque hay un valor absoluto, y el valor absoluto, o la función valor absoluto, se relaciona o está relacionado, en este caso, a un valor a este valor que, que indica que x es mayor a 5, es decir, x se acerca a 5 por la derecha, y cuando x se acerca a 5 por la derecha, entonces se estaría utilizando x menos 5, como se tiene acá.
x se acerca a 5 o x es mayor a 5, es decir, por la derecha, ¿no? Como x es mayor a 5, estamos hablando de la derecha. Y en este caso, como x se acerca a 5 por la derecha, utilizaríamos el positivo, como está acá. Y como x es 5, o asume que es 5 porque se acerca a 5, el resultado es 0. Es decir, la función se acerca a 0. Por lo tanto, el límite de la función es 0. Y cuando x se acerca a 5 por la izquierda, es decir, x es menor a 5 porque es por la izquierda, la función que vamos a utilizar sería 2. Entonces, por eso la función acá es 2. Y es por eso que el límite de la función sería 2, porque es un solo número, no hay variable. Y en la comparación, para cada uno de ellos, en este caso, cuando se acerca 2 por la derecha y por la izquierda, son diferentes, entonces no hay límite ahí. Y en el caso del 5 también, por la derecha y por la izquierda son diferentes, 0 y 2. Entonces concluye diciendo que el límite de la función g de x, que es una sola función, que tiene tres igualdades, no existe, no, de acuerdo a los límites laterales. Y en esta gráfica se puede mostrar la función g de x que tiene tres igualdades. Cuando x es menor a 2, es decir, por la izquierda de 2 tenemos esta parábola. Cuando g de x será igual a 2 desde el 2 hasta el 5. ¿Está? Pero el 2 es abierto porque no lleva el igual. El 5 es cerrado porque lleva el igual. Y la tercera gráfica, que para g de x el valor absoluto, pero mayores a 5. Es decir, por la derecha de 5 tenemos esta gráfica que pertenece a la parte positiva de x, del valor absoluto de x menos 5. El límite o los límites al infinito se refiere a que x va a tomar valores bastante grandes, es decir, positivos, pero bastante grandes, o negativos, bastante pequeños, donde se cumple esta propiedad. El límite de la función, como puede ver, es una fracción y x está en el denominador elevado a un exponente n. N es un número entero positivo. Entonces, como x es un número infinito, es decir, relativamente grande, x se acerca o tiende al positivo infinito, es decir, es un número bastante grande. Entonces, ese número grande infinito, al elevarse a un exponente n positivo, como puede ver acá, el resultado, como n es positivo, n representa cualquier número positivo, entonces al ser dividido, el resultado es 0. Es decir, el límite de la función, cuando x tiende al positivo infinito, o sea, un número bastante grande, el resultado es 0. Y recuerde que el límite de una función es una aproximación, es decir, el resultado o la aproximación de esta función será a 0. Lo mismo sucede cuando x toma valores bastante pequeños, es decir, hacia el negativo infinito. N sigue siendo un número entero positivo, entonces ese valor x infinito negativo, es decir, bastante pequeño, pero negativo, al ser elevado a la n y al ser dividido, el resultado es 0. Es decir, el límite de esta función o esta función se acerca cada vez más al 0 cuando x se acerca cada vez más al negativo infinito. También cuando x se acerca cada vez más al positivo infinito, entonces la función o el resultado de la función se acerca cada vez más al 0 en ambos casos. Y en esta parte de las propiedades, ¿no? Cuando el límite de la función f de x, cuando x se aproxima o tiende al positivo infinito, es L. Y el límite de la función g de x, cuando x también se aproxima o tiende al positivo infinito, es m. O sea, son dos funciones diferentes con dos límites diferentes. Las propiedades se cumplen también si es hacia el negativo infinito, o sea, es lo mismo. Es decir,
Por ejemplo, la propiedad de múltiplo escalar. C representa a cualquier número ¿eh? Real en este caso. Entonces significa que C, que representa cualquier número real, este multiplica una función y el límite de esta función tiene un resultado. Entonces ese resultado multiplicará con esa constante C, con ese escalar C. Para la suma o diferencia, es decir, el límite de la suma de funciones será igual al límite de cada una de las funciones. Entonces, como cada función tiene su resultado, igual se sumaría o restaría esos resultados. El límite de un producto, es decir, el límite sería para cada uno de ellos y multiplicándose. En este caso, el resultado del primero por el resultado del segundo. Lo mismo sucede cuando se dividen. Entonces, el límite para cada una de esas funciones y cada uno tiene un resultado, por lo tanto, se dividirían. En este ejemplo vamos a analizar el límite de esta función cuando x tiende al positivo infinito, es decir, a un número bastante grande, y tiende al negativo infinito, un número bastante pequeño. El primer procedimiento sería, ¿no?, calcular estos dos hacia el positivo infinito y hacia el negativo infinito de la misma función. Entonces, calculemos. Cuando x tiende al negativo infinito, quiere decir que x es negativo infinito y x es positivo infinito. O sea, asume ese valor. Entonces, al resolver esta operación de división, ¿no?, como infinito representa un valor relativamente grande, positivo, o relativamente pequeño, negativo, al ser dividido, ¿no?, el 3 con ese valor infinito, negativo, positivo, por propiedad, se dice que es cero. Es decir, todo número dividido entre un valor infinito, sea relativamente grande o pequeño, el resultado será cero. Entonces, el límite de esta función, cuando x se aproxima o tiende al negativo infinito, es cero, y cuando tiende al positivo infinito también es cero. Quiere decir que como en ambos casos son iguales, o sea, son ceros, se dice que el límite existe y es cero. Y acá en la gráfica se puede notar eso. X tiende al positivo infinito, es decir, es un número relativamente grande positivo, el valor de X. Entonces quiere decir que el límite o la aproximación de esa función, este será cero. Es decir, el resultado de la función, al reemplazarle los valores de X, este cada vez más se va a acercar al cero. Es decir, cuanto más grande sea el valor de X positivo, en este caso, el resultado de la función se aproximará cada vez más al cero. Y como puede ver la gráfica, empieza desde acá. Y cuando x tiende más o cada vez más hacia el positivo infinito, esta línea se va acercando cada vez más al eje horizontal, es decir, se acerca cada vez más al cero. Algo parecido sucede con este lado. Cuando x tiende hacia el negativo infinito, la gráfica de la función se va acercando cada vez más al eje x, es decir, se acerca cada vez más al cero. Cuando x toma valores negativos hacia el infinito, el resultado de la función se acerca cada vez más al cero. En este segundo ejemplo, la función es una fracción, pero en este caso nos pide hallar el límite de esa función cuando x tiende hacia el positivo infinito, solo hacia el positivo infinito. Entonces, como nos pide calcular eso, ¿no?, en el paso 2 tenemos que reemplazar el valor de x, que es infinito. Entonces, si yo sumo o hago la diferencia entre un infinito y un número, el resultado seguirá siendo infinito, ¿no?, por propiedad. Y todo infinito elevado al cuadrado o al cubo o a la cuarta seguirá siendo infinito. Entonces, y como 5 es el numerador, entonces 5 entre infinito por propiedad es 0, se anula. Entonces, por lo tanto, el límite de esta función, ¿no?,
es 0 y se dice que existe en este caso. Como puede ver acá, el límite de la función cuando x tiende hacia el positivo infinito, el resultado de la función se aproximará cada vez más al 0. Y eso es lo que se ve en la gráfica. X toma valores cada vez más grandes, es decir, positivo infinito, y la gráfica o la función se acerca cada vez más al eje X, es decir, se acerca cada vez más al 0. Cuando X toma valores cada vez más grandes, es decir, positivo infinito, el resultado de la función se acercará o se aproximará cada vez más al 0. Como lo puede ver en esta tabla, X toma valores cada vez más grandes relativamente, porque hay valores mucho más grandes. Entonces el valor de la función, se da cuenta, va disminuyendo cada vez más, es decir, se va acercando o tiende a ser 0 o se acerca a 0 cada vez más. Ahora en este caso nos pide calcular el límite de esta función, ¿no?, racional cuando x tiende al negativo infinito, es decir, un número negativo relativamente pequeño. Entonces, como nos pide calcular eso, se toma valores cada vez más pequeños, ¿no?, porque es negativo. Entonces, al reemplazar el valor de x con un valor negativo infinito, ¿no?, regle los signos, porque el infinito representa un valor, ¿no?, cualquier número negativo, en este caso, relativamente pequeño, muy a la izquierda. Entonces, regle de signos sería positivo. Y si yo sumo un valor infinito con el 6, seguirá siendo infinito. Entonces, la raíz cuadrada de un infinito sigue siendo infinito, por propiedad. Entonces, como es infinito, ¿no?, la raíz, el límite de esa raíz, cuando x tiende al negativo infinito, es positivo infinito. Y como es positivo infinito, o sea, infinito significa que no se determina el valor, que el valor no está determinado. Entonces por eso que se dice que no existe, porque no es un valor definido en este caso. Como se puede ver en la gráfica, ¿no?, el límite de esta función que tiene una raíz cuando x tiende al negativo infinito. Entonces cuando x toma valores cada vez más pequeños, es decir, negativo infinito, vemos que la función está aumentando, está creciendo, está ascendiendo cada vez más, ¿no? Por eso tiende al positivo infinito. Es decir, cuando yo reemplazo un valor negativo bastante pequeño, bastante a la izquierda, en x, el resultado de esta función será un valor positivo infinito, es decir, cada vez más grande. Como se puede ver en esta tabla, si le doy valores cada vez más pequeños a x, el valor de la función va aumentando cada vez más, es decir, tiende al positivo infinito. En este cuarto ejemplo, la función es una fracción, pero a diferencia del anterior, en esta fracción tenemos la variable x en el numerador y en el denominador. En el anterior ejercicio no, solo había en el denominador. Para eso se resuelve de la siguiente forma. El límite de la función fracción cuando x tiende al positivo infinito, solamente al positivo infinito, porque eso dice acá, lo que se hace es considerar a la variable que tiene mayor exponente en toda esta fracción. Y la variable que tiene mayor exponente es x al cuadrado. Entonces se sugiere dividir a cada uno de los términos entre x al cuadrado, como se puede ver acá. Es un método práctico. Entonces, al dividir a cada término entre x al cuadrado, ¿por qué x al cuadrado? Porque es el de mayor exponente. Si el mayor exponente sería x a la sexta, x a la 6, entonces a cada uno de los términos se dividiría entre x a la 6. Pero en este caso es x al cuadrado. Entonces, y se procede a simplificar, ¿no? Por ejemplo, acá quedaría 8, no se puede simplificar acá, queda igual. Acá se puede simplificar, queda 9. Acá se puede simplificar, 1 y 1, queda 1. Acá no se puede simplificar, queda igual. Después de hacer la simplificación, se procede a reemplazar el valor de x, que es un positivo infinito. O sea que no se sabe cuál es, pero es positivo infinito.
Entonces x es positivo infinito. Al cuadrado acá, x es positivo infinito, x es positivo infinito. Y por propiedad, ¿no? Pues infinito al cuadrado es infinito. Acá también infinito al cuadrado es infinito. Y por propiedad, todo número dividido entre infinito es cero, ¿no? Lo mismo sucede acá. Y al resolver, el resultado es 8 novenos. Eso significa que el límite de la función fracción, cuando x tiende al positivo infinito, un número bastante grande, el resultado de esta función es 8 novenos. Es decir, cuando yo le doy valores a x bastante grande y lo reemplazo en la variable de esta función, el resultado se aproximará a 8 novenos. Sea cual sea, por ejemplo, la gráfica, x toma valores cada vez más grandes. Y cuando x toma valores cada vez más grandes, el resultado de la función se aproxima cada vez más a 8 novenos, ¿no? Por ejemplo acá, de 200 a 2000 es el valor de x. Y los valores de la función crecen o aumentan, pero bastante poco, pero tienden a tener el valor equivalente a 8 novenos, ¿no? Si yo divido 8 novenos, ese resultado se aproxima a estos que se ve en la parte de la derecha. En esta función fracción también vemos la variable en el numerador y denominador, pero que en el denominador tenemos paréntesis al cuadrado, ¿no? Dos términos y al cuadrado. Quiere decir que acá debemos aplicar una operación matemática sobre un producto notable y, por ejemplo, es el a menos b al cuadrado, ¿no? Que es el a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces, el objetivo es calcular el límite de la función cuando x se aproxima o tiende al negativo infinito, o sea, un valor relativamente pequeño hacia la izquierda. Entonces, al reemplazar el valor x negativo infinito, pero antes de hacer eso, como la variable se presenta en el numerador y denominador, se sugiere como método práctico que elijamos a la variable con mayor exponente entre todo esto. Entonces la variable con mayor exponente es x al cuadrado. Quiere decir que a cada uno de los términos se va a dividir entre x al cuadrado. Y aquí está. Y luego simplificamos. Al simplificar acá tenemos x. Al simplificar acá tenemos 25. Al simplificar acá tenemos x. Y como acá no se simplifica, queda igual, ¿no? Entonces, después de simplificar se reemplaza. X es negativo infinito. Y se reemplaza en cada uno de ellos. En este caso, si le elevo al cuadrado va a salir positivo. Entonces todo número dividido entre un infinito es cero, ¿no? Como se puede ver acá en la parte de las propiedades. Es cero. Todo número dividido entre infinito es cero. Cero. Y como el cero es neutro, ¿no? Se pone ahí positivo. Y quedaría 0 entre 25, 0. Eso significa, eso significa que el límite de la función fracción en este caso, cuando x tiende al negativo infinito, es cero. Es decir, cuando x toma valores cada vez más pequeños, en el caso de los negativos, y al reemplazarlo en esta función, el resultado se aproxima cada vez más al cero. Gráficamente se puede ver eso. Cuando x toma valores cada vez más pequeños, es decir, negativos, la función o la línea se acerca cada vez más al eje X, es decir, se aproxima cada vez más al cero, como se puede ver en esta tabulación. Cuando X toma valores cada vez más pequeños, el resultado de la función se acerca cada vez más al cero. En los límites infinitos, que es diferente al infinito, en los límites infinitos significa que el resultado del límite de la función, cuando x tiende a un número por la izquierda y por la derecha, el resultado es infinito. Es decir, cuando yo reemplazo el valor aproximado por la izquierda y por la derecha en la función, el resultado saldrá un número infinito, ya sea positivo o negativo, es decir, grande o pequeño.
De acuerdo a esta propiedad, el límite de la función, que en este caso es una fracción, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? O sea, se aproxima a 0 por la derecha, es decir, x casi es 0 o asume que es 0 por la derecha, entonces, pero n es un número entero y positivo. Al hacer esa división, el resultado de 1 entre esta expresión, sea cual sea el resultado del límite o el límite de esa función será un número, en este caso, positivo infinito. Y positivo infinito significa un número bastante grande, que no está definido. Es decir, puede ser un millón, un trillón, un cuatrillón, o sea, no es definido, por eso es infinito. Y cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, significa que como x se aproxima a 0 por la izquierda, ¿no? Y los números que están a la izquierda de 0 son números negativos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, si un número negativo está elevado a un exponente y ese n exponente es impar, ¿no? Si un negativo se eleva a un exponente impar, el resultado sigue siendo negativo. Es por eso que al hacer la división me saldrá un negativo infinito, o sea, bastante pequeño. Pero si ese valor x es negativo y el exponente es par, el resultado saldrá positivo. Entonces, 1 entre ese valor me saldrá un número positivo infinito, es decir, un valor bastante grande. Eso de acuerdo a esta propiedad. Entonces, otras propiedades con respecto a los límites infinitos es que si f de x es el límite de una función cuando x tiende a b por la izquierda y por la derecha es infinito, y el límite de otra función no es infinito, es conocido, en este caso L. De acuerdo a esta propiedad tenemos, o estas condiciones tenemos, el múltiplo escalar, es decir, un número cualquiera acá multiplicaría al límite de esa función. Y si esa función es un infinito, entonces si yo multiplico un número cualquiera con un infinito, el resultado seguirá siendo infinito. Por ejemplo, el límite de esta función del escalar sería 4, el escalar multiplica y la función quedaría ahí. Y como x se acerca a 1 por la izquierda y por la derecha, se asume que x es 1 porque se aproxima a 1. Entonces, como x es 1, o se asume que es 1 porque se aproxima a 1, el resultado saldrá en este caso, ¿no? 3 entre 0 y por propiedad todo número dividido entre 0 es indeterminado, no existe, es infinito. Entonces 4 multiplicado por ese valor indeterminado es una indeterminación, o sea, es infinito. Es decir, el límite de la función es infinito, no está definido. Quiere decir que al reemplazar los valores de x que se acercan a 1 por la izquierda y por la derecha, cuanto más se acercan a 1, el valor de la función será cada vez más grande o al infinito en este caso. En esta segunda propiedad de suma o diferencia, si yo sumo dos funciones, se obtendrán el límite de cada uno de ellos, ¿no? Y la suma, si uno de ellos es un infinito y el otro no, entonces la suma o la resta será un infinito. Por ejemplo, tenemos estas dos funciones y el límite de esas dos sería el límite de cada uno. Y como x se acerca a negativo 1 por la izquierda y por la derecha, entonces se asume que x es negativo 1. Entonces se reemplaza negativo 1 acá y acá también. Entonces se resuelve, ¿no? Negativo 1 al cubo, negativo 1 por 2, negativo 2. Y como x también acá se acerca a menos 1 por la izquierda y por la derecha, se asume que x es negativo 1. Se reemplaza x negativo 1, ¿no? Se resuelve y tenemos 5 entre 0. Todo número dividido entre 0 es indeterminado, no existe, es infinito. Entonces, al hacer la diferencia, el resultado es indeterminado también, es decir, es infinito. Significa que cuando x se acerca a menos 1 por la izquierda y por la derecha, al reemplazar esos valores en esta función, o en esta suma de funciones,
el resultado se aproxima cada vez más o tiende a ser un valor infinito. En el producto tenemos cuidado, hay que tener cuidado con respecto al valor de L. O sea, L es un valor que sí existe. Si L es positivo, o sea, L es mayor que 0, si L es mayor que 0, entonces el límite será para cada uno de ellos multiplicándose. Si uno de ellos es infinito, pero el otro no, pero este que no es positivo, entonces será positivo infinito. Pero de uno de esos dos límites, ¿no?, que no es infinito, es, es negativo, en este caso menor que 0, es negativo, entonces el límite será negativo, así el negativo. Por ejemplo, el límite de este producto sería el límite de cada uno de ellos cuando x se acerca a negativo 3 por la izquierda y por la derecha, ¿no? Como x se acerca a negativo 3, se reemplaza ahí. Negativo 3 menos 2 sería negativo 5. Lo mismo sucede para esta función. X es negativo 3, la diferencia es 0 y todo número dividido entre 0 es indeterminado, no existe. Entonces, y acá este número es negativo. Al multiplicarse por un indeterminado, un valor infinito, este será negativo infinito. A eso se refiere. Algo parecido sucede con el cociente, con la fracción. El límite para cada función, si g existe, pero si f es infinito, entonces si yo divido un valor existente entre un infinito, el resultado va a seguir siendo 0, como en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en esta fracción, el numerador 1 más x y el denominador esto. Pero x se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha. Y como x se acerca a 2, se asume que x es 2. Entonces sería 3 acá. Y acá se asume que x es 2 también. Se resuelve y es 0. Todo número dividido entre 0 es indeterminado. No existe. Entonces, pero todo número dividido entre ese valor indeterminado resulta ser 0 por propiedad. Por ejemplo, cuando la función es una fracción y x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, es decir, x se aproxima a 0 por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, ¿no? Aquí está el negativo, y por la derecha. Por la izquierda significa que los valores de x se acercan a 0 por la izquierda. Y 0 por la izquierda o por la izquierda de 0 son valores negativos, ¿no? Entonces 0 por la izquierda. Si un valor negativo se eleva al cuadrado, es positivo, ¿no? Entonces es 0. Entonces 2 entre 0 es indeterminado, no existe, pero es positivo, porque el signo es positivo acá. Y cuando x se aproxima a 0 por la derecha y por la derecha de 0 están los números positivos. Y todo número positivo al cuadrado sigue siendo positivo. Entonces 2 entre 0 es indeterminado, no existe, es decir, es infinito también. Lo mismo que acá. Lógicamente que acá el límite en ambos es positivo e infinito, son iguales, pero eso no quiere decir que el límite existe. Y el límite no existe porque es infinito, o sea, no está determinado. Significa que cuando x se acerca cada vez más a 0 por la izquierda y por la derecha, cuanto más se acerca a 0, el resultado de la función es cada vez más grande. Y eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Cuando x se acerca a 0 por la izquierda, la función es cada vez más grande. Cuando x se acerca a 0 por la derecha, la función es cada vez más grande. Como se puede ver acá en este resultado de la tabulación, cuando x se acerca a 0 por la izquierda, cada vez más cerca, la función es cada vez más grande. Cuando x se acerca a 0 por la derecha, la función es cada vez más grande. En este ejemplo, límite de la función fracción cuando x se acerca a negativo 1, pero por la izquierda, solo por la izquierda. Entonces se asume que x es negativo 1, pero por la izquierda de negativo 1 está, bueno, por ejemplo, negativo 1.0001, ¿no? O sea, por la izquierda del negativo 1.
Entonces, digo, como x tiende a -1, x sería -1 por la izquierda. Entonces, como le decía, -1 por la izquierda es como decir un valor cercano a -1 por la izquierda sería -1.0001, -1.001. Pero si yo le comparo con este 1, este -1.001 es mayor. Y en una resta, en una diferencia, el resultado lleva el signo del número mayor. Es por eso que acá es negativo. Entonces, todo número dividido entre 0 no existe, es indeterminado, es infinito. Pero en este caso es negativo por el signo que posee acá. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende al -1 por la izquierda, el resultado es negativo infinito. Igual, no existe por ser indeterminado. Como se puede ver acá en la gráfica, el límite de la función, cuando x se acerca a -1 por la izquierda, la función, cuando x toma valores más cercanos a -1 por la izquierda, el valor de la función es cada vez más pequeño, es decir, tiende al negativo infinito, es cada vez más pequeño. En esta parte del límite infinito, la función fracción en este caso cuando x se acerca a 3 por la izquierda y por la derecha. Cuando no lleva los signos se supone que es por la izquierda y por la derecha de 3. Y eso es lo que tenemos acá. Primero, cuando x se acerca a 3 por la izquierda. Es decir, se asume que x es 3, pero se acerca por la izquierda. Es el límite infinito en este caso, ¿no? Entonces, en este denominador se puede factorizar, en este caso si es posible, para ver si se puede simplificar, pero en este caso no se puede simplificar. Listo. Ahora, como x se asume que es 3, pero por la izquierda de 3, hay que tener cuidado, le decía, por ejemplo, 7 por 3 por la izquierda de 3. Es decir, si pensamos un número por la izquierda de 3, el más cercano sería el 2.999, o sea, es positivo. Entonces 2 por 7, perdón, 7 por 3 es 21, sería positivo, ¿no? 21 positivo menos 3, como 21 es mayor y es positivo, es 18 positivo. En el denominador, 3 por la izquierda de 3 es 2.9, o sea, es positivo. Signos iguales se suman y sería 7, ¿no? Positivo. Y en este caso, acá hay que tener cuidado. Por la izquierda de 3 es 2.9, le decía positivo. Pero 2.9 es menor que 3. Entonces, como se restan, lleva el signo del número mayor, en este caso el 3, y su signo es negativo. Y si yo resto, 3 menos 3 es 0. Entonces, como este 3 resulta ser el mayor, porque estos son los valores por la izquierda, entonces, y este es negativo, entonces llevaría el 0 negativo. 7 por 0, 0. El negativo se refiere a la izquierda, y todo número dividido entre 0 no existe, es indeterminado, es infinito, pero en este caso negativo por el signo de la izquierda. Algo parecido sucede cuando x se aproxima a 3 por la derecha. Se puede factorizar para ver si se simplifica. Si no se puede, entonces queda ahí y se reemplaza, ¿no? 7 por 3, 21. Por la derecha del 3 está el 3.1, o sea, positivo. O sea, 21 menos 3, 21 es mayor y el resultado es mayor, el mayor positivo, 18. Y acá también, 3 más 4 es 7. Por la derecha del 3, 3.0001. Entonces es positivo, por lo tanto es 7. No hay problema. Acá hay que tener cuidado. Entonces 3 por la derecha de 3 está el 3.0001. Pero este 3.001 por la derecha de 3 es mayor a 3. O sea, este es el mayor. Y como es positivo, su signo es positivo, 3.001, el resultado será 0 positivo. O sea, por la derecha de 0.
Pero 7 por 0 sigue siendo 0, pero por la derecha es 0. Y todo número dividido entre 0 no existe, es indeterminado, es infinito, pero positivo en este caso. Entonces cuando x se acerca a 3 por la izquierda es negativo infinito, y cuando se acerca a 3 por la derecha es positivo infinito. Y al final se concluye diciendo que el límite de la función fracción cuando x se acerca a 3 por la izquierda y por la derecha es infinito, ¿no? Positivo y negativo, como se puede ver en esta gráfica. Aquí está el 3. Cuando x se acerca a 3 por la derecha, la función es cada vez más grande, o sea, positivo infinito. Y cuando x se acerca a 3 por la izquierda, la función es cada vez más pequeña, es decir, hacia el negativo infinito, como se puede ver acá. Cuando x se acerca a 3 por la derecha, el valor, en este caso, es cada vez más grande, va aumentando. Y cuando x se acerca a 3 por la izquierda, el valor es cada vez más pequeño, ¿no? Va disminuyendo.